El arte de la guerra, por Sun Tzu. Introducción. El arte de la guerra. El rey le pidió a Sun Gu que le hiciera una demostración de sus métodos militares y el estratega recurrió entonces a las concubinas del palacio, agrupándolas en 2 batallones y poniendo al mando de cada uno de ellos a las 2 favoritas del rey. Como las concubinas no dejaban de reírse y seguían torpemente las instrucciones, Sun Gu se enfureció y ordenó que cortaran la cabeza a las 2 favoritas, puesto que no eran capaces de imponer disciplina. Aunque el rey Helú protestó, ya que sin ella su comida sabría menos dulce, las 2 fueron ajusticiadas. A partir de ese momento, el resto de las concubinas actuaron con toda profesionalidad de verdaderos soldados. Esta anécdota contiene 2 de las características que se elogian en el arte de la guerra: la importancia de la disciplina y que en el terreno militar es el general y no el gobernante quien tiene el máximo poder de decisión. Se dice que Sun Gu participó junto con el rey Helú en las campañas de Gu contra el gran reino de Shu y posteriormente con el rey Fuqa en la guerra contra otro reino vecino, Yue. Sin embargo, no hay ninguna certeza histórica acerca de la existencia de Sun Gu. Algunos cronistas y expertos han sugerido que el autor del arte de la guerra pudo ser otro personaje de la época de primaveras y otoños, como un consejero del rey Helú llamado Gu Zishu, o bien un sabio ignorado, o quizá incluso el rey Helú o su sucesor Fukai. Sun Bin, el estratega mutilado. El segundo gran candidato a la autoría del arte de la guerra es Sun Bin, un estratega que murió en el año 316. Se le llamaba el estratega mutilado, porque fue engañado por un antiguo condiscípulo, Pan Huan, quien lo atrajo a la corte del rey Hui de Wei, donde le cortaron las piernas. Sun Bin se fingió loco para escapar de la desvivida y evitar revelar sus secretos militares. Con el tiempo pudo escapar al reino de Qi y vengarse de Pan Huan. Sun Bin aseguraba que había heredado el arte de la guerra de un antepasado, pero antiguamente muchos lo identificaban con el propio Sun Tzu y pensaban también que otro libro de estrategia que se le atribuía y que se había perdido era en realidad el arte de la guerra. Sin embargo, en el siglo XX, un descubrimiento arqueológico reveló una sorpresa inesperada. En una tumba de Jinkeshan se descubrió un ejemplar de El arte de la guerra de Sun Tzu, junto a otro tratado de estrategia que claramente había sido escrito por Sun Bin. De este modo, quedó demostrado que el tratado de estrategia de Sun Bin, ahora conocido como El arte de la guerra 2, no era el mismo libro que El arte de la guerra de Sun Tzu. Persiste, en cualquier caso, la duda de si Sun Bin escribió los 2 libros, como creen el gran sinólogo Victor Meyer, o si Sun Bin era descendiente de un sabio llamado Sun Tzu, que había escrito El arte de la guerra. Se ha propuesto asimismo que el autor vivió en la época de los estados combatientes, pero no era Sun Bin, sino algún erudito de la prestigiosa Academia Hixia del estado de Qi. Otra hipótesis es que el libro no pertenezca a un solo autor, sino a una escuela, o bien que fuera evolucionando a lo largo de los siglos a partir de diversas sentencias de estrategia militar. Bruce y Tycho Brooks han analizado el arte de la guerra, sometiéndolo a un estudio exhaustivo, y han llegado a la conclusión
de que cada uno de los 13 capítulos fue escrito en momentos diferentes, entre los años 345 al 272. Por otra parte, no hay ninguna duda de que el arte de la guerra ya existía hacia el año 250, debido a que lo mencionan autores como Lu Buiwei, Sun Tzu o Han Feizi. Este último aseguraba, poco antes de la unificación de China, en 221, que todo el mundo poseía un ejemplar. La transmisión del texto. Aunque tradicionalmente se creyó que había sido escrito hacia el 500 o hacia el 300, el arte de la guerra se transmitió durante siglos a partir de una versión muy posterior elaborada por el estratega Cao Cao en la época de los Tres Reinos, del 220 al 280, cuando el gran imperio Han llegó a su fin. Cao Cao luchaba en uno de los tres bandos que pretendía reconstruir el imperio y se enfrentó a otro célebre estratega, también admirador del arte de la guerra, de nombre Zhuge Liang, el dragón dormido. Tras una guerra interminable que se narra en una de las más célebres novelas chinas, El romance de los tres reinos, la apuntaremos, se crearon tres reinos y Cao Cao, aunque a título póstumo, fue el primer rey de uno de ellos, Wei. Pues bien, Cao Cao preparó una versión de El arte de la guerra en 13 capítulos que a partir de aquel momento se convirtió en canónica y se transcribió dinastía tras dinastía. Aún así, eran muchos los que dudaban de la fidelidad de la versión de Cao Cao al original y pensaban que los 13 capítulos eran una invención suya, o al menos una reconstrucción a partir de testimonios más antiguos. Sin embargo, en el asombroso descubrimiento de Jin Qiunshan de 1972 se encontró un ejemplar en 13 capítulos. La tumba en la que se halló el manuscrito se ha datado entre los años 134 a 118, por lo que el texto es anterior en al menos más de 300 años en la versión de Cao Cao. Lo sorprendente fue descubrir que a pesar de algunas diferencias, esta versión y la de Cao Cao eran muy semejantes. En la actualidad, el texto de Jin Qiunshan es la versión más antigua que poseemos de El arte de la guerra, aunque a esta todavía la separan entre 200 y 400 años del original, desaparecido quizás para siempre. ¿Cómo leer el arte de la guerra? En primer lugar, el lector debe recordar que se encuentra ante un texto escrito hace 2300 o 2500 años, en una época anterior a la creación de China y por un autor o autores rodeados de incógnitas. Sin embargo, todos los misterios que rodean el arte de la guerra, así como la distancia espacial y temporal, no hace que el texto pierda interés, sino más bien todo lo contrario. Es posible que resulte más sugerente, atractivo e interesante en la actualidad que en el tiempo en el que fue escrito, a pesar de que ya entonces fue un libro muy popular. El arte de la guerra que ahora leemos está inevitablemente sometido a nuestros propios prejuicios y a nuestra manera de ver el mundo y en particular la guerra y la estrategia. Pero tal vez es ahora cuando mejor podemos entender algunos aspectos que se manipularon o quedaron ocultos durante siglos. Esto se debe a varias razones. Una de ellas es la popularidad del libro no solo en China, sino en todo el planeta, lo que ha animado a grandes expertos y estrategas a dedicar sus mejores esfuerzos a desentrañar los secretos que el maestro